Hola a todos y a todas, mi nombre es Santiago Cataño Franco. Hoy en una nueva edición de las presentaciones correspondientes al curso de Biofísica 2, hoy estaremos hablando más específicamente de campos eléctricos en diferentes especies de peces. El estudio o artículo que motivó esta presentación tiene como nombre Visualization of Electric Fields and Associated Behavior in Fish and Other Aquatic Animals. Se fue publicado en junio de 2023 y tiene como autores principales los mostrados en pantalla. Entrando un poco en materia, los peces eléctricos, los cuales se cree evolucionaron hace aproximadamente 100 a 150 millones de años, no conforman un grupo monofilético, por lo que los órganos eléctricos, que es una de las grandes características que poseen, evolucionó de manera independiente en cada uno de estos grupos. Vemos entonces cómo tenemos peces eléctricos en los siluriformes, o sea, en los bagres, tanto en Sudamérica como en África, como en grupos incluso más alejados como lo son los torpediformes, que es una especie de condrictio, pues cartilaginoso, en este caso una raya, o rayas más bien, que reportan este carácter de órganos eléctricos, como lo vemos en la imagen de la esquina inferior derecha. Pero entonces, ¿cómo funcionan estas señales eléctricas y dónde se ubican? Tenemos entonces en estos diagramas de diferentes especies de peces, en rojo la ubicación de lo que se conocen como órganos eléctricos. Estos órganos eléctricos albergan mejor unas células llamadas electrocitos, las cuales han sido comparadas con pilas voltaicas. Dentro de estos electrocitos se da entonces el bombeo de iones positivos de sodio y potasio, y cada una de estas células se dice puede generar un diferencial de potencial de hasta 0,15 voltios. Este sistema o estas señales están controladas por un agregado de neuronas que recibe el nombre de núcleo marcapasos, que al sentir o percibir diferencias o cambios en el potencial eléctrico, aquí activa unas rutas bioquímicas de la acetilcolina que activan estos canales iónicos para así producir las descargas. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo esta investigación experimental? Que si bien no tenía una hipótesis en particular, planteaba o más bien quería visualizar los campos eléctricos, los campos producidos por los peces y los campos eléctricos o los potenciales eléctricos que se daban en estos campos producidos por los peces. Entonces examinaron o se tomaron más bien 5 especies reportadas con estos órganos. Se tomaron especies reportadas como fuertemente eléctricos y débilmente eléctricos, tanto con descargas regulares como descargas esporádicas. Se usó un sistema de 64 nodos dispuestos con una cámara de alta resolución encima, lo cual es una innovación metodológica que permite estudiar la generación de estos campos eléctricos sin la manipulación directa del organismo y la inmovilización del mismo, proporcionando así una visualización más natural de los campos producidos por estos peces. Vemos entonces, o bueno, más adelante veremos cómo se disponen estos 64 nodos. Se utilizó Python también para analizar los datos. Se utilizaron amplificadores sobre estos nodos para maximizar la señal eléctrica. Se hicieron análisis de componentes principales para limpiar los oscilogramas de los campos de los diferenciales de potencial, y se hicieron reconstrucciones de campo eléctrico en superposición con el video, como lo vemos acá en la figura A. Cada uno de los puntos representa un electrodo. Tenemos entonces una disposición cuadrada de 8 por 8. En el centro tenemos una cruz violeta que representa el origen de la señal eléctrica, y vemos unas líneas en azul y rojo que representan los campos eléctricos producidos en este caso por una señal control. Vemos entonces como las líneas azules corresponden a potenciales negativos, mientras que las líneas rojas corresponden a potenciales positivos. En la parte inferior vemos un oscilograma que nos dará una mayor o una visualización en el tiempo de estas descargas eléctricas. Aquí vemos entonces un ejemplo del montaje experimental. Vemos como en la figura A se hizo un control con un cilindro metálico y el campo eléctrico que éste generaba. Y en la figura B, el mismo, o más bien el mismo protocolo de control, pero con una especie de bagre llamada Clarias gariepinos o pez gato, como se le conoce normalmente. Vemos entonces de nuevo una barra de colores vertical que hace referencia a estos cambios en el potencial eléctrico, representado también con el color correspondiente azul o rojo.
Abordando ya entonces los resultados, vemos cómo esta metodología implementada donde cada uno de los 64 electrodos que poseía ya un potencial eléctrico de referencia mostró las siguientes variaciones para el pez Maliapterus beninensis, perteneciente al grupo de los peces fuertemente eléctricos. Vemos como en la sección A y B se muestran unas líneas azules y rojas que lo que dilucidan es las zonas o regiones con diferentes potenciales eléctricos en estos campos producidos. Vemos como entonces el pez en cuestión está en la zona inferior de la imagen de la sección B y se establece un protocolo bastante particular en el cual iba a ser estresado o atacado por un pez de mayor tamaño, un bagre, y posiblemente para estudiar patrones de comportamiento o cómo eran las regiones o zonas de potencial eléctrico bajo estas condiciones. Vemos entonces cómo hacia la zona anterior del pez están las líneas azules correspondientes a zonas con un potencial eléctrico negativo, mientras que hacia la zona caudal o posterior están las líneas rojas asociadas a un potencial eléctrico positivo. Vemos como en la sección C lo que se ve es un oscilograma donde se evalúa la amplitud de estas descargas en un periodo de tiempo. La amplitud está en voltios y el tiempo estaba en milisegundos. Vemos como la descarga se produce en un periodo de aproximadamente un milisegundo y se reporta que se alcanzaron valores de hasta 5 y 6 voltios por descarga, lo que es un valor bastante alto. También en la sección D lo que vemos es un análisis de componentes principales donde se limpiaron ruidos e interferencias. También se registró que entonces durante cada descarga se producían campos eléctricos de entre 50 y 80 milivoltios por centímetro en la superficie del pez gato, o sea, del pez que estaba recibiendo la descarga. Ahora para los peces eléctricos débiles o débilmente eléctricos, pero con descargas regulares, en este caso Apteronotus albifrons o pez cuchilla negro, vemos de nuevo estas líneas, pero a diferencia del caso anterior, hacia la zona anterior están las líneas rojas asociadas a un potencial eléctrico positivo, mientras que hacia la zona caudal están las líneas azules asociadas a un potencial eléctrico negativo. En la sección B se puso un objeto metálico para estudiar si el pez era consciente de cambios en este potencial eléctrico y se vio que sí, se vio que en presencia de este objeto eléctrico producía descargas periódicas, como lo muestra la sección C, posiblemente para analizar mejor su entorno. Se ve entonces que hay un cambio de magnitud, pasamos de voltios a milivoltios con estos peces y de nuevo se trabaja en milisegundos, pero en periodos más cortos. En la sección D de nuevo se filtran impurezas. Otro caso de estudio para este tipo de peces fue el pez trompa de elefante o Natonemus petersi. Vemos cómo se evaluó de nuevo la condición de un objeto metálico, se vieron la presencia de potenciales eléctricos o regiones de potenciales eléctricos hacia la zona anterior y valores asociados o líneas azules asociadas a un potencial eléctrico negativo hacia la zona caudal. De nuevo vemos en la sección 6 de un oscilograma donde se evalúa la amplitud en milivoltios en un periodo de tiempo. De nuevo vemos como la escala, como si bien se sigue trabajando milisegundos, el tiempo de la descarga es menor. También, ya ahora pasando a peces eléctricos débiles pero con descargas esporádicas, se tuvo como objeto de estudio al Claria gariepinos o el pez gato, anteriormente mencionado. Se hizo un protocolo en el cual se pusieron dos individuos en el mismo estanque y estos por su comportamiento territorial empezaron a pelearse y pues este era uno de los objetivos, como ver cómo varían los potenciales eléctricos en estos campos durante este tipo de comportamientos. Y entonces lo que se ve en la sección A y en la sección B, en la sección A es lo que vemos es las regiones de potencial eléctrico asociadas al pez pequeño cuando está siendo atacado por el pez grande. Y en la sección B, estas mismas regiones, pero asociadas al pez grande cuando está atacando al pez pequeño. Vemos como de nuevo se trabaja en milivoltios, pero con valores más pequeños, y a destacar que estas descargas se dan en periodos de tiempo más prolongados, lo que sugiere un uso de defensa o ataque, si se quiere, en ambos casos. Y acá en la sección 6 es la otra parte de este mismo experimento, y es la visualización de las regiones de potenciales eléctricos asociadas al pez pequeño, pero cuando está atacando al pez grande. Y en la sección D, estas mismas regiones asociadas al pez grande cuando está siendo atacado por el pez pequeño. De nuevo vemos en la parte inferior oscilogramas asociados a cada uno de estas regiones de potencial eléctrico de cada pez, y vemos o a destacar que volvemos a bajar de escala de magnitud a microvoltios y de nuevo se dan periodos de tiempo más prolongados, lo que sugiere de nuevo un uso
o un uso consciente de estas descargas para defenderse o atacar. Acá es otro modelo de estudio de este mismo tipo de peces. De nuevo se ven los mismos patrones en la zona, o los mismos valores hacia la zona caudal negativos y hacia la zona, perdón, hacia la zona caudal positivos y hacia la zona anterior negativos, y abajo vemos los oscilogramas asociados a estos. Para finalizar unas conclusiones, vemos como esta nueva metodología que permite estudiar mejor la electrocomunicación y electrolocalización en peces da valores más precisos y sin tener que interferir con su comportamiento natural. Se demostró que muchos peces usan la electricidad como un sentido adicional, parecido a la ecolocalización en murciélagos. El método propuesto puede aplicarse en estudios de neurobiología, comportamiento animal y ecología acuática, y finalmente se recomienda explorar cómo otros animales acuáticos pueden percibir o generar señales eléctricas, más allá de los peces tradicionalmente estudiados. Eso ha sido todo, muchas gracias.